Ok, gloria a Dios, somos una persona más. Muy bien. Mis amados hermanos, hemos tenido la oportunidad de estar estudiando sobre lo que es la introducción am, al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón, y esto nos ha ayudado y nos debe de ayudar mucho más, ya que hemos estado hablando y explicando cada vez que el Antiguo Testamento es la base, incluso de lo que nosotros creemos. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se da todo lo que nosotros necesitamos saber del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento a la vez viene y trae la confirmación de lo que el Antiguo Testamento dice. Pero hoy vamos a hacer un breve recorrido por los libros del Antiguo Testamento. Estudiaremos un poquitito sobre lo que tiene cada uno de estos libros y espero, la verdad, que ustedes estén atentos para que podamos ir estudiando cada una de estas partes. Permítame un segundito que me quiere fallar la cámara. Me está diciendo, sí me ven, ¿verdad? Pero me dice que no encuentro la cámara. Oh. ¿Sí me ven, mis hermanos? ¿Sí me escuchan? Sí, apóstol. Ok, gracias. Gracias, muy bien. Ok, bien. Vamos, como les decía, a hacer un breve recorrido entonces sobre lo que es el Antiguo Testamento y vamos a hacerlo lo más veloz posible, pero tomando en cuenta que sí es muy importante que nosotros descansemos en el conocimiento de la palabra de Dios siempre. Como siempre he dicho, hay personas que piensan muy bien, hay personas que tienen muy buenos conocimientos, buenos pensamientos, buenas ideas, incluso buena filosofía, pero esto no nos lleva a nosotros a nada. Lo que nos lleva a nosotros al entendimiento de la palabra de Dios y lo que nos lleva a conocer de Dios y aún mejor conocer a Dios. Recuérdense, no es lo mismo conocer de Dios como conocer a Dios. Cuando uno conoce de Dios, uno tiene la noción de lo que es Dios. Pero cuando uno conoce a Dios personalmente, uno conoce, valga la redundancia, lo que Dios es. Entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? A través de la Biblia. Y durante la semana, espero que para el día, bueno, no más tarde del miércoles, estaré pasándoles un examen que va a ir en forma de PDF y ustedes van a tener aproximadamente 2 semanas para poderlo terminar y contestar. Algunos lo van a contestar en 5 o 10 minutos, pero por su forma de ser, algunos tal vez dilatarán un poquitito más porque lo quieren contestar bien. Y así que muchas de las preguntas que vendrán en ese examen vamos a tocarlo el día de hoy. Así que por favor, su atención. Eh, su atención es muy importante para mí. Muy bien. Entonces nos iniciamos con que la Biblia la conocemos más bien como una biblioteca de 66 libros, 66 libros, que fueron escritos por aproximadamente 40, 40 escritores. Estos escritores lo hicieron en un periodo de aproximadamente 1600 años. La Biblia, su nombre proviene de un vocablo, de una palabra griega llamado biblión, biblión. Y su significado pues es traducido a libros o también se puede traducir a rollos, rollos, no arroyos, sino que rollos, como pergaminos, rollos. Y sus grandes divisiones son el Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Recordemos que testamento significa pacto, el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y cada una de estas partes tiene diferentes secciones. Empezando con el Antiguo Testamento, por supuesto que es el que estamos estudiando, tiene Pentateuco, Penta, 5, Teuco, libros, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros de profetas mayores, tomando en cuenta que el profeta mayor no significa que era más fuerte, más grande, o más conocido, o más querido por Dios, o tuvo más sabiduría, o tenía mayor importancia delante de Dios que los profetas menores. No, simplemente eran más largos en escritura. ¿Por qué se le llama profeta mayor? Porque es más largo en la escritura. ¿Por qué se le llama profeta menor? Porque era menos largo o era más pequeño en escritura. En el Pentateuco, nosotros sabemos que Penta quiere decir 5 y está conformado por Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio. Hay algo que debemos de tener cuidado. Cuando hablamos y predicamos, no es bueno decir, vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomios, con la S, no. Se dice, vamos a abrir nuestra Biblia en o al libro de Deuteronomio. Esa es la palabra correcta. ¿Y por qué se le llama Pentateuco? Porque tiene los 5 libros que fueron escritos por Moisés. Su nombre viene del griego pente, no penta, pero pente, un acento en la E, que significa 5, y también del griego teukos. Ese se escribe T de Tom, K-H-O-S, teucos, que significa rollo, o es decir, 5 rollos, ya que estos primeros textos hebreos se encontraban pues enrollados en unos estuches cilíndricos. Y es como cuando uno va a viajar a algún lugar y necesita llevar uno un diploma, un certificado. Hay unos asuntos cilíndricos donde uno puede darle vuelta al certificado o al papel importante y lo mete dentro de ese estuche cilíndrico y se conserva. Lo mismo sucedía entonces, o sucedió con estos 5 rollos que fueron escritos para producir el Pentateuco. Por otra parte, el Pentateuco también recibe el nombre de la ley, que también es conocido como la Torá, T-O-R-A-H, la Torá, la ley del Moisés o la ley de Jehová. Dije del Moisés, ¿verdad? Pero no es así. Es la ley de Moisés o la ley de Jehová. Entonces, eso es lo que significa el Pentateuco. En estos 5 libros, y aquí por favor su atención, tenemos que se inicia con el libro de Génesis. Génesis significa nacimiento o comienzos. Y este libro contiene todos los registros de lo que fue la creación. También contiene los registros del jardín del Edén o la información. También tiene información sobre los antediluvianos. Escuché a una persona tratando de enseñar sobre Génesis y dijo antidiluvianos. La palabra antidiluvianos quiere decir en contra de los diluvianos, anti con i, pero aquí se habla que Génesis tiene antediluvianos, significa la gente que vivió antes del diluvio. Eso es lo que simplemente significa antediluviano. Y luego también tiene registros sobre el diluvio. El Génesis también nos da a nosotros la historia o la informática sobre lo que fue la Torre de Babel. De la Torre de Babel fue donde existió lo que conocemos, se conoce primordialmente como la dispersión de las razas. Y también de ahí se sucedió la dispersión o la proliferación de lenguas e idiomas desde la Torre de Babel. El Génesis también contiene la vida de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema, usted va a escuchar muchas veces que dicen fulano fue patriarca, de hecho lo dijeron ayer en el velorio, en la inhumación o entierro de mi señor padre, cuando dijeron él fue uno de los patriarcas. Cuando se oyen esas expresiones, no es que esté en contra o que sea una herejía, porque los patriarcas que conocemos como correctos, como únicos, Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero cuando se utiliza esta palabra, por ejemplo, en nuestros términos de hoy, en nuestros tiempos, es como para darle un significado a alguien que lleva una paternidad y que lleva un patriarcado, que lleva un liderazgo que es de mucho renombre. Por ejemplo, una persona que haya plantado muchas iglesias o que ha instruido a muchas personas, lleva el nombre, se le puede predominar patriarca, pero conocemos a Abraham, Isaac, Jacob y José como los patriarcas del Antiguo Testamento. Y el sistema patriarca era cuando el varón era la cabeza del famoso clan, ¿okay? Del clan, de la tribu, de todo ese grupo de personas. Entonces Génesis ha sido llamado también el libro de los orígenes, pues todos los otros libros de la Biblia surgen del Génesis. Eso es muy importante. Todas las Biblias, perdón, todas las historias, todos los libros de la Biblia tienen un inicio en el Génesis. De una o de otra manera, su inicio se remonta al Génesis. Eso es el Génesis. Vamos a Éxodo. Éxodo significa salida. Y la referencia es, ¿por qué se le llama salida? Porque se refiere a la salida de los hijos de Israel cuando ellos
salieron del país de Egipto, cuando salieron de la tierra de Egipto. Este libro consiste o nos relata desde el nacimiento de Moisés, los primeros años de la vida de Moisés. Éxodo también nos habla sobre las 10 plagas, nos habla sobre el viaje desde Egipto hasta el Sinaí. Y ahí en el Sinaí también el Éxodo nos dice, el libro de Éxodo nos dice que ahí se entregó la ley. El Éxodo también tiene una descripción de lo que es el tabernáculo. Tabernáculo. La peregrinación de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida ha sido muchas veces comparado con la peregrinación del creyente durante toda su vida. Cada uno de los libros del Pentateuco tiene una referencia a la vida del ser humano y específicamente una referencia a la vida del cristiano. El Éxodo, así como Israel salió, o el pueblo de Israel salió de Egipto, también ha escuchado usted predicadores, usted también lo ha predicado, yo lo he dicho, nosotros hemos salido de Egipto. Hay una referencia a la peregrinación del pueblo de Israel saliendo de Egipto hasta Sinaí y nuestra saliendo del mundo, Egipto, a nuestro Sinaí, que sería Jesús o nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, los primeros 17 versículos del capítulo 20 del Éxodo también contienen, dentro de muchos otros mandamientos y otras ordenanzas que Dios dio en la ley, porque esta ley gobernaba al pueblo de Israel en todo el sentido de la palabra. En Guatemala tenemos la constitución del gobierno de Guatemala. Esa constitución rige absolutamente todo lo que pudiese pasar legalmente a un guatemalteco. México también lo tiene. Entonces, esta ley que se dio en Éxodo, que Dios se la dio a Moisés en el Sinaí, contenía la base del código moral de la civilización hasta ese entonces. De los primeros 17 versículos del capítulo 20, ahí encontramos prácticamente los 10 mandamientos. Y como decía, esos 10 mandamientos se fueron corriendo hasta el final. Todos los capítulos de la Biblia se entrelazan entre sí. Por eso alguien preguntaba por qué no se permitían algunos libros dentro de la Biblia, dentro del canon bíblico. Y es porque hay algunos libros, hermanos, que no encajan, por muy bonitos que sean, no tienen la historia, no tienen la validez para encajar dentro de lo que nosotros necesitamos conocer, dentro de lo que necesitamos nosotros conocer y que se llama el canon bíblico y que nos da a nosotros lo que tanto decimos, la sana doctrina de la palabra de Dios. Si nosotros incluimos otros temas o incluimos algo que no está dentro de el canon bíblico, estamos nosotros a punto de perjudicar la sana doctrina. Y entonces podríamos incluso llegar a aceptar hasta herejías, que no es lo que Dios está permitiendo, ni lo quiere permitir y nunca lo va a permitir. Y toda aquella persona que permite situaciones como tal, vuelven entonces a su Egipto, porque vuelven al mundo, vuelven y mezclan cosas que no deben de mezclar. Eso es el Éxodo. En ese capítulo 20 están los 10 mandamientos principales, primordiales, que todo el mundo lo conoce, que por cierto, están en la mayoría de las constituciones o los códigos, el libro de códigos morales que tiene cualquier país en todo el mundo. Tanto así fue de especial y de fuerte lo que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Luego tenemos el libro de Levítico. Levítico y levita, las dos palabras, Levítico, tampoco es Levíticos. Por favor, no diga, vamos a abrir la Biblia en el libro de Levíticos, porque no hay libro de Levíticos, hay libro de Levítico. Y la palabra levita se derivan del nombre Leví, con B pequeña, que es el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que descendía de Leví fue la tribu sacerdotal, la cual a esta tribu se le dio la responsabilidad de llevar en ellos, sobre sus hombros, sobre su familia completa, todo lo que tenía que ver con ceremonias, ritos, ceremonias de sacrificios y los que tenían que enseñar la ley de Moisés. Este libro de Levítico
nos da a nosotros los rituales de cómo se usaba el libro en el libro, perdón, cómo se usaba el libro de Levítico o la ley, cómo se usaba dentro del tabernáculo, los servicios del tabernáculo. Y además describe también los deberes de los sacerdotes. Vean, hermanos, el ser, y hermanas, el ser pastor, el ser sacerdote, no es algo que me levante yo en la mañana y diga, oh, ¿sabes qué, mi amor? Creo que voy a ser pastor. Cualquiera lo hace y cualquiera puede. No, hay deberes que hay que llenar y hay responsabilidades que hay que tener. Y para iniciar hay que tener un corazón lo suficientemente duro para sufrir lo que un corazón suave no podía sufrir. Entonces, estamos en esta situación de lo que es el Levítico. Luego entramos al libro de los números. El libro de números se deriva del hecho, o por qué se le llama el libro de los números. Más que todo fue porque los hijos del pueblo de Israel, o el pueblo de Israel, se contaron todos dos veces. El capítulo 10 de Números es la continuación del relato de la peregrinación de los egipcios, perdón, israelitas, desde Egipto hasta Canaán. Ahora, esta peregrinación se interrumpe fue interrumpida en el capítulo 19 de Éxodo. Bueno, pues se inicia en el capítulo 10 de Números de nuevo. Y en su peregrinación, desde el monte de Sinaí, los israelitas ya habían planeado empezar a viajar hacia el norte y entrar a Canaán por los límites, viajar hacia el norte para encontrar Canaán, pero entrar por lo que era el sur de Canaán. Ahí nos vamos, luego en un estudio más adelante nos vamos a introducir un poco más dentro de lo que hoy les estoy hablando. Solo eso es, acuérdense que estamos en un repaso veloz de lo que quiere decir cada uno de estos libros. Entonces, pero ellos se asustaron cuando iban a entrar a Canaán por los límites del sur de Canaán, por el informe que aquellos espías, ustedes se recuerdan, hablaron del tamaño de los habitantes de la tierra, dijeron que ahí sí, ahí había leche y miel, pero que habían gigantes tan tremendos que ellos se veían como langostas. Y por eso, por no creer al Señor, excepto por Josué y Caleb, que habían creído, pero los otros 10 dijeron, no entremos, nos van a matar, que vamos a hacer esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Y no creyeron, no tuvieron fe. Entonces, como resultado de eso, tuvieron que vagar por el desierto por 40 años hasta que finalmente lograron entrar a Canaán, pero tuvieron que entrar por otro lado. O sea, dieron vuelta y vuelta y vuelta por 40 años en el mismo lugar y tuvieron que entonces cruzar el Jordán para poder entrar, cuando la entrada ya estaba lista, ya estaba preparada por Dios. Y todas las experiencias que sucedieron, todos los acontecimientos que sucedieron mientras estaba perdón, no en el ejército, en el desierto, están registradas aquí en el libro de Números. Nos gusta el conocer. Y aquí es muy importante, hermano, que nosotros podamos deducir algo muy bueno para nosotros, y es lo siguiente. Cuando Dios nos invita a nosotros a un viaje como tal y nos invita a conquistar algo, usted no tiene por qué tener miedo. El problema de la gente es que tiene miedo. A la gente le gusta tener miedo. A la gente le gusta, le emociona el miedo a las cosas. Dice, no voy a pasar. ¿Por qué? Porque no tienen fe. El miedo, cuando tenemos miedo, porque hay veces que tenemos miedo, y no hablo del miedo de que alguien me va a espantar ahí al salir de mi casa. No. Hablo de temor a seguir adelante. Hablo de temor a la conquista. Hablo de miedo a hacer más de lo que nosotros podemos hacer. Hablo de aquel miedo que dice alguien, ay no, yo ya no sigo, yo ya no puedo. Es que no, ya no puedo. No, eso se llama miedo, y el miedo se vence con fe. Por cierto, el miedo nunca lo vas a vencer viendo las cosas. Es que, apóstol, no tengo el par de lentes que necesito y ya no voy a ver. Y no voy a tener yo fe creyendo solo porque tengo el par de lentes conmigo. Yo voy a creer que la fe me va a traer a mí, no tal vez uno, me va a traer muchos lentes, me va a traer varios espejuelos. Esta es la fe. Aunque no lo tenga, creer que lo tengo. El pueblo de Israel sufrió por no tener fe, por no creer en Dios. La fe es total dependencia de Dios.
Eso es lo que es la fe. Si ustedes me preguntan, pastor, para usted qué significa la fe, para mí significa el que un ser humano tenga una total dependencia de Dios sin necesidad de temer de que no va a suceder. Esto nos habla el libro de Números. Luego nos vamos a Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley, o es cuando la segunda ley que desde la entrega de Moisés, la segunda entrega de la ley, que es la misma, pero se le entregó otra vez al pueblo. Y muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, habían muerto para esta época en la historia de Israel. Y un momento, ¿qué dice alguien? Pero espérese, dice que nadie murió, dice que nada pasó, que sus sandalias, su calzado, su ropa permaneció por todo este tiempo. Bueno, todos aquellos cuando entraron a la tierra prometida, no entraron los viejos, no entraron todos los hijos, y no me vayan a ver mal, no va a decir, yo soy viejo, no me debería dejar entrar. No, 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 tranquilo, tranquilo. No entró todo aquel que no creyó, los hijos de aquellos, las generaciones de aquellos que no creyeron en que podían conquistar. No entraron a la tierra prometida. Pero Josué, Caleb y sus generaciones sí entraron a la tierra prometida. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que tú estás a punto de entrar a una tierra prometida en algo que Dios te esté dando. Y si tú no crees, no vas a entrar, te vas a quedar solo viéndolo como Moisés. Moisés no entró. Moisés, el que lo sacó, el caudillo, en el que nos habla en un libro anterior, nos habla de él, incluso Moisés se le llamó hasta rey, se le llegó a llamar, pero no entraron. Por lo tanto, nosotros vemos que ellos habían tenido una historia muy tremenda, habían sufrido mucho, pero por no creer no entraron. Por lo tanto, los que entraron no conocían la ley. Y fue necesario repetir la ley para beneficio de la nueva generación. Entonces, Deuteronomio está escrito en forma para que se vuelva a conocer la ley, pero en un discurso de Moisés. Podríamos decir como en 4 mensajes, 4 discursos, 4 enunciados que dio Moisés. Y el último capítulo de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, nos da el registro de Moisés y de su muerte. ¿Okay? Bueno, estos son los libros de el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego entramos a los libros históricos. Espero que estén anotando. Esta última clase es un poquito tediosa, pero por eso lo vamos a hacer rápido. Y créame que estoy tratando de hacerlo lo más pronto que pueda. Libros históricos. ¿Por qué se le llama libros históricos? La pregunta, si alguien se la haría, su respuesta debería de ser la más lacónica o más corta y más sensata, que sería porque nos narran la historia de Israel desde la muerte de Moisés hasta cuando tuvieron que regresar del cautiverio de Babilonia. Es decir, en todo este entorno, todo este tiempo, Israel entra y conquista, pero vuelven y se olvidan de Dios y son capturados por Babilonia, llevados esclavos a Babilonia. Y los libros históricos nos relatan a nosotros desde que entraron hasta que estuvieron cautivos y luego hasta que regresaron de la cautividad. ¿Qué libros? También nos habla de la historia de los reyes, todos los problemas que el pueblo de Israel pasó, la desobediencia del pueblo de Israel está aquí en los libros históricos, y todo lo que ellos aprendieron a causa de sus pecados y a causa de sus errores está aquí. El libro de los históricos lo conforman Josué. Si usted pudiera saber ya de memoria esto, me encantaría, porque esa era la tarea que había en la lección pasada, que usted supiera los libros de la Biblia. Y le dije a mi esposa, creo que voy a entrar preguntándole a todos que me den los libros de por lo menos del Antiguo Testamento de memoria. Pero si usted lo sabe, y máxime allá en Tierra Fértil, que hay varios, qué lindo sería que todos lo repitieran de memoria, porque todos lo saben, ¿verdad? Pero vamos a ir, y mire, si puede lo dice conmigo, desde Josué a Esther. Entonces, los libros históricos los componen Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primer libro de los Crónicas, segundo libro de los Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahí quedamos con los libros históricos. Y vamos rápido a saber, Josué.
El libro de Josué lleva ese nombre en honor a uno de los 12 espías que más tarde llegó a ser el sucesor de Moisés. Qué lindo llegar a ser el sucesor de un gran hombre, ¿verdad? Moisés deja un sucesor llamado Josué. Bueno, él fue, Josué, el que condujo a los israelitas, cruzó el Jordán, atacó y conquistó a los cananitas, o sea, a la gente de Canaán, aquellos gigantes, aquellos grandotes que la gente quería, y también fue el que dividió la tierra entre sus seguidores. Los capítulos que contienen un discurso de Josué en el cual lleva al pueblo a normas elevadas de conducta personal, ahí están en Josué, y los amonesta a honrar a Dios. Se recuerda que hay una parte en la Biblia donde Josué les dice, miren, yo no sé si ustedes quieren servir a los dioses, ¿se recuerda? Que estaban allá sus padres, los egipcios, o del otro lado de esta tierra cananita, o quieren servir a sus dioses, a los que se encontraron en el camino, a los que se inventaron, o quieren servir a Jehová. Pero en lo que consta a mi casa, en lo que consta a mí, porque él dijo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ahora bien, esto no está mal escrito, porque gramaticalmente no debería uno decir yo y mi familia, pero aquí se acepta por el hecho de que Josué estaba siendo un líder y estaba de su propia casa y de la gente que le estaba siguiendo. Entonces, por eso él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego le sigue Jueces, y Jueces nos narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Este periodo durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de Dios repetidamente, muchas veces, lo cual, sin embargo, se convirtió en los tiempos más oscuros de la historia. Miren, si hay alguno entre ustedes que va y viene de la iglesia y se pregunta por qué su vida es tan oscura, pues es por eso, porque la desobediencia constante trae oscuridad. La desobediencia constante, perdón, trae oscuridad. El alejamiento constante de Dios trae maldición. Entonces, en Israel, durante el tiempo de los jueces, hubo demasiado descontento de parte de Dios a causa del pecado y la desobediencia del pueblo en sí completo. Cuando ellos se arrepentían de sus pecados, se volvían a Dios. Entonces se levantaba líderes y a ellos se le llamaron jueces, quienes los libraban de los enemigos. Así que esa es la historia de los jueces. Vamos a Ruth. Ruth es una historia de amor, hermano. Ruth es una cosa lindísima. A mí me gusta predicar y hablar sobre Ruth, porque Ruth es moabita. Tiene absolutamente nada que ver con el pueblo de Israel. Y se casa con un hombre que no tiene tampoco nada que ver con el pueblo de Israel. Sin embargo, de Ruth y de vos sale el linaje real, el cual después está Jesús. Es una historia que después estudiaremos. Pero la historia de Ruth está narrada en una forma tan curiosa o tan interesante, podemos decir, que pareciera que uno vea a los personajes aquí en la mente. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo veo a Ruth y cuando veo que Ruth está recogiendo espigas de trigo, casi la veo y a veces hasta siento el viento, siento el aire que me pega en el rostro porque me gusta meterme a estudiar el libro de Ruth y ver de dónde Dios tuvo misericordia. Cuando alguien dice, mire, yo no tengo linaje sacerdotal, mis padres no fueron pastores, mis padres fueron católicos, yo no tengo nada que ver con esto, apenas si empiezo, soy nuevo, cuidado, no, no le ponga poca importancia a lo que Dios puede hacer en su vida. Dios escogió a Ruth y Dios escogió a Booz. Y si Dios los escogió a ellos, definitivamente nos puede escoger a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Okay? Entonces, el pasaje de Ruth 1, del 16 y 17, es uno de los más hermosos de toda la literatura bíblica. Ruth fue la bisabuela de David, en otras palabras. Y por lo tanto, ella perteneció, como le digo, a ese linaje real del hombre más grande, poderoso que ha existido y que siempre existirá en la tierra y que no tuvo inicio y no tiene fin en el cielo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y se le llama de Nazaret porque allí nació. Luego llegamos a primera y segunda de Samuel. Estos dos libros están unidos en una sola Biblia hebrea, por eso están, la Biblia ya traducida al español o al inglés primero, por supuesto, se partió. Pero aquí nos cuentan detalles de los días finales de la teocracia. ¿Qué quiere decir teocracia?
¿Ali? ¿Qué quiere decir teocracia? Teos, Dios, y Kratos, gobierno. El gobierno de Dios es el pueblo de Israel. Muy bien, correcto, apóstol Jimmy. La teocracia, teos Dios, en el cual, en otras palabras, gobernaba Dios directamente a través de los jueces. Y ese fue un tiempo tremendo. Pero finaliza la teocracia porque, si ustedes se recuerdan, el pueblo de Israel rechazó a Jehová su Dios y pidió un rey. El pueblo se quería parecer a las otras naciones. Qué terrible. Tenían como rey al rey de reyes, al rey majestuoso, al único, al poderoso Dios, pero ellos querían ser igual a los otros países. Hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos, escúchenme bien, pastores, hay que tener cuidado que cuando Dios nos ha dado una iglesia a pastorear, una congregación a pastorear, donde el Espíritu Santo gobierna, que es correcto de acuerdo a la Biblia, y nosotros de pronto dejamos introducir cosas para que otras cosas u otras ideas vengan y reinen. Peligroso. No nos debemos de alejar de Dios. Recordemos que Dios es soberano y Él quiere estar con nosotros. Pues aquí en 1 y 2 Samuel encontramos esa historia. Y el primer rey fue Saúl, un hombre que era muy guapo, de una hermosa apariencia, algo así como el apóstol Edmer o el apóstol Jimmy, más o menos. Hay un mix entre los dos. Digo mix porque Jimmy es bien alto y yo soy bien guapo. Gloria a Dios, estoy bromeando, déjeme bromear el día de hoy. Pero él era un hombre de hermosa apariencia, lo dice la Biblia, y era un guerrero competente. Oiga esto, era un tremendo guerrero, él sabía guerrear, tenía sus propias armas, pero no tenía una devoción a Dios. Y cuando Saúl muere, David, a quien Dios había escogido como profeta, Dios lo había escogido como rey, perdón, quise decir, cuando Saúl muere, y a Samuel había ungido a David porque Dios ya lo había escogido a él como rey. Sin embargo, David, aunque era de hermoso parecer, no tenía ninguna experiencia bélica. Y cuando digo bélica, no me refiero a los corridos bélicos que están sonando por ahí en México ahorita. Y aquí en Guate también, no, me refiero bélica, me refiero que no era guerrero, ¿verdad? Guerrero de espada y escudo y lanza. Pero sí era un guerrero de Dios. Él sí conocía a Dios. Él sí tenía su corazón sembrado en el corazón de Dios. Por eso él podía decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Oiga la prosa ahí. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cada una de las expresiones que David decía tiene su relación con un rebaño de ovejas, pero con un corazón lleno a Dios. Por ejemplo, cuando habla, unges mi cabeza con aceite, y se conoce la razón por la cual David mismo ungía. Yo me imagino a David ungiendo, echándole aceite a sus ovejas, porque son áreas donde una oveja no puede cuidarse a sí misma con la, voy a decir boca, porque se oye mal la trompa, pero debería ser así, quitándose los animalitos. Entonces, en la parte de enfrente, la cabeza y por acá por la nariz, de la oveja se impregnaban muchos insectos. Entonces, cuando se le echaba aceite, el insecto no pegaba, no se quedaba ahí. Hay una razón por la cual dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Era de tal grado que si a una oveja no se le echaba aceite y eso que le caía ahí podía ser tan perjuicioso que hasta podía golpearse contra las rocas e incluso matarse. Por eso nosotros como pastores debemos de siempre tener listo el aceite del Espíritu Santo para poder impartirlo, porque alguna oveja sin ese aceite puede ir y golpearse. Bueno, me salió un poquito porque quería decirle esa parte, pero estos libros de 1 y 2 Samuel cubren la historia de David. Y por último, y dentro también nos da un relato de Samuel, que por cierto fue el último de los jueces, Samuel. Luego entramos a Primera y Segunda de Reyes, y estos dos libros también son unidos en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea son unidos en el Torá.
y continúan con la historia del pueblo de Israel desde que se le coronó a Salomón, hijo de David, como rey hasta que fueron, y de los demás reyes, y luego hasta que hubo la deportación del pueblo de Israel en cautiverio eh, eh, babilónico. Aquí también está escrita, aquí también se registra la muerte de David, el reinado de Salomón, el, el, la revuelta o la revolución que hizo Jeroboam, las 10 tribus durante el reinado de Jeroboam y el hijo de Salomón, ¿sí? Él era hijo de Salomón. Entonces, desde esa época en adelante, la narración nos da también la historia de los dos reinos hasta el cautiverio de los dos reinos. Luego llegamos a Primera y Segunda Crónicas. Estos dos libros duplican, voy a decir, o vuelven a repetir en bastante significado, un gran significado, los libros de Samuel y Reyes, los dos, primera y segunda, primera y segunda. Y estos últimos escritos se cree que provienen de una fuente del reino del norte y los dos libros de Crónicas de una fuente del reino del sur. Y Crónicas hace énfasis en la historia de Judá y la adoración al templo. Llegamos a Esdras, el libro de Esdras, no Edras, sin S, no Esdras. Esdras nos da un relato del regreso de los que habían sido exiliados de la cautividad, perdón, de los que habían estado cautivos de su exilio, de ahí de la cautividad, y cómo vienen y reedifican el templo. Esdras y Nehemías nos dan una historia muy bella y muy lindo para predicar para aquellos que les gusta predicar. La tarea de reedificar el lugar de oración fue llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo. Yo creo que estamos viviendo un tiempo como el tiempo de Esdras, esdrático, dirían algunos, porque hoy hay mucha hostilidad y hay paganismo. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos trabajando en medio de todo eso. Y por esta hostilidad y ese paganismo que había, se demoró también y se demoró la construcción. Y también porque el pueblo se enfrió. Miren, si nosotros permitimos que el paganismo entre a nuestras iglesias, nuestro pueblo se va a enfriar y eso es muy detrimente para el crecimiento de la obra del Señor en esta tierra. Después de Esdras llegamos a Nehemías. Y aunque el libro de Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento aproximadamente, pero aquí nos dice como copero del rey Artajerjes. Nehemías disfrutaba de una vida lujosa, estaba ahí dentro de la vida del rey, pero después de que se enteró de las condiciones en las cuales estaba viviendo Jerusalén, cómo estaba Jerusalén, las puertas caídas, las murallas estaban botadas, estaba destruido, entonces renunció a esa vida de alegría, de gozo, vida de lujos a la par del rey, ser el copero, imagínense, o sea, ser copero del rey significaba que el rey le confiaba su vida, pero regresó a la ciudad de sus antepasados a fin de reedificar los muros de Israel. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos de decirle no a los lujos que nos puedan detener de poder ir y reedificar los muros de la iglesia, los muros de la vida de un hermano. Tenemos que ir y hacerlo. Qué bonito sería que nosotros conociéramos de la palabra y no tuviésemos que hacer nada por Dios, pero no podemos hacer eso. Tenemos que ir y hacerlo. Un hombre de acción firme fue Nehemías. Fue un hombre de mucha firmeza y bajo el liderazgo de Nehemías se llevaron a cabo incluso reformas religiosas, reformas sociales que ayudaron al pueblo de Israel. Y llegamos al último de los libros de historia, los libros históricos, y llegamos a Esther. ¿Qué podría decir? Es un punto muy importante en Esther que no se menciona a Dios, pero Dios está en todo. Nunca la palabra Dios está en el libro de Esther, pero Dios siempre está en todas las cosas que sucedieron en la vida de Esther. Aquí se registra una de las liberaciones más bellas que los judíos experimentaron en la historia de Israel. Porque los descendientes, por ejemplo, los descendientes modernos de hoy, hablo de los judíos en sí, puros judíos, verdaderos judíos, cuando ellos hacen su fiesta de Purim, ellos leen este libro. Fíjense de que, mis amados, recuerdan más la historia de Esther, o la liberación, voy a decir, que sucedió durante el tiempo de Esther, que la liberación que sucedió con Moisés.
Así que este libro de Esther, además de ser una joya, voy a llamarle literaria, que se puede leer con mucho interés, con mucha alegría, y si a usted le gusta la lectura, obviamente se va a deleitar en ella. Y lo puede deleitar tanto el joven como el adulto, el hombre o mujer, el letrado como el iletrado, por lo que sucede con Esther. Nos da un ejemplo tremendo de cómo es Dios con su misericordia. Nos dice exactamente lo que Dios puede hacer. Aquí en Esther está también, acabo de predicar una parte sobre Esther en donde aquí nos dicen de por qué nosotros debemos de cuidarnos de las mismas sogas de horca que nosotros mismos pudiésemos estar tejiendo para nosotros mismos. Aquí se encuentra Amán también, el hombre que quiso construir, o no quiso, construyó una horca para Mardoqueo, pero Amán terminó estando en la horca y Mardoqueo terminó recibiendo los honores que Amán quería tener. Pero aquí vemos la providencia de Dios. Si usted está pasando por un momento en el cual dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo hago esto? No tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, nadie me, ¿qué hago? Tranquilo, tranquilo, porque si el enemigo ha conjurado para estar contra usted, la liberación viene. Si usted la puede creer, hermano y hermana, porque la providencia de Dios viene para usted. Y es aquí la providencia de Dios. Es la única providencia de Dios, lo que predice qué va a ocurrir a los hijos de Dios. Y es la providencia de Dios la que cuida a los hijos de Dios. Bueno, ahí termina la historia y entramos a los poéticos. Estoy tratando de apurarme para que lleguemos a un video que quiero que vean. Libros poéticos. También se llaman libros de sabiduría, sapientes, debido a que aquí en estos libros hay verdadera filosofía. Si alguien quiere ser filósofo, le gusta ser filósofo, le gusta esos términos filosóficos o hablar con esa clase de versos, aquí es donde usted lo puede lograr, si lo logra aprender y mejor si lo logra vivir. Esta poesía hebrea fue traducida obviamente al inglés y al español. Sin embargo, según he escuchado de personas que sí saben hebreo y que sí en realidad saben hebreo, no tienen la misma característica ni la misma estructura de lo que es la poesía, digamos, española o latina. Y por esa razón, como no tiene la misma estructura, algunos no se dan cuenta que es una poesía divina, estos libros. Estos libros lo conforman Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. ¿Cuáles? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Job es considerado por mucho como una de las piezas literarias más antiguas que existen. De hecho, creemos que el primer libro que se escribió de la Biblia no fue Génesis. El primer libro que se escribió con relación a la Biblia fue Job. Y este patriarca Job también, se le llama patriarca después de los otros, después de Israel, un hombre justo. De repente, usted sabe la historia, sufrió penalidades, pérdidas de propiedad, y luego perdió a sus hijos, y como si no, y después de que pierde a sus hijos, el enemigo viene y confabula contra él y le pide permiso a Dios para tocar su cuerpo, su físico de una forma terrible. Y Job permaneció fiel a Dios. Pero este libro también tiene una dedicación filosófica al sufrimiento de Job y también de la relación que tenía con sus amigos. Vea, el sufrimiento de Job con la relación que tenía de sus tres amigos. Y estos amigos al inicio llegan dándole palabras de bien, que mira, que esto y lo otro, le llevaron taquitos de birria y de todo, pero después terminaron acusándolo, diciéndole, de plano tú tienes algo malo, la ley de la naturaleza está contra ti, y le viene el sufrimiento a él, le vienen a decir que el sufrimiento le viene como un resultado del pecado. Pero Job insiste y afirma que él no tiene pecado, que es bueno, y que el sufrimiento que él tiene definitivamente tiene que venir con otro propósito. Pero ellos decían, no, algo estás escondiendo, Job. Tú estás sufriendo por pecador. Pero los últimos capítulos de Job nos dicen que Job fue prosperado de una forma increíble, fue restaurado y demostró, porque desde el inicio de Job, la Biblia dice que Job era un varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Cuatro áreas que si cada uno lo llegáramos a tener, seríamos felices, justo, perfecto, apartado del mal. Y se me olvidó la cuarta ahorita, justo,
Perfecto. ¿Y cuál es la otra? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo? A ver, Diana. Temeroso de Dios. Gracias, temeroso de Dios. ¿Por qué será que se me olvida esa? A todos, porque a veces se nos olvida el tener el temor a Dios. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Podemos ser justos y perfectos y apartados del mal, pero si no somos temerosos de Dios, pastor, ¿cómo puede uno ser justo y perfecto? Sí, porque no robas, no hablas mal de la gente, haces buenas cosas. Apartado del mal, sí, no tomas, no fumas, pero si tú no eres temeroso de Dios, la más importante, podrías estar en peligro. Con una que fallemos delante de Dios, la cosa ya se me volvió a olvidar de nuevo, no sé, ya se me volvió a olvidar que es temeroso de Dios, se me olvidó de nuevo, pero tú tienes que recordarte siempre, ser temeroso de Dios. Luego llega Proverbios. ¿Y qué es Proverbios? ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral y que lo dice en una forma concisa y que lo dice agudamente. Como decimos aquí en Guatemala, es como un hacha. ¡Boom! Un hacha. Al árbol, de una vez a cortar. Eso es un proverbio. Y, Apóstol, apóstol, disculpe, después de Job sigue Salmos. perdón, gracias, mijo. Ahorita regresamos a Salmos. Pero voy a terminar con Proverbios. Qué bueno que estás despierto. Gracias a Dios. Entonces, terminando con Proverbios, se originó en el Oriente, ¿ok? Y es una de las formas más antiguas que tenemos nosotros en lo que se refiere a instrucción. Ahí nos habla de las mujeres, nos habla de los jóvenes, nos habla de los ancianos, cómo comportarnos. Pero el mensaje principal de los Proverbios es que la sabiduría inicia en Dios, que la sabiduría humana no debería de ser ni siquiera mencionada entre nosotros, sino que es la sabiduría de Dios. Y regresemos por un momentito a Salmos. Gracias, Jeremías. El libro de los Salmos realmente es el himnario de los hebreos. En la Asamblea de Dios teníamos un himnario que se llamaba himnario, ¿cómo era? Himnos inspirados. Y también teníamos otro que se llamaba himnario, himnos de gloria. Y hay otros por ahí, ¿verdad? Pero lo mismo, el libro de los Salmos era esto. Aproximadamente 70, note esto, aproximadamente 70 salmos se le atribuyen al rey David. ¿Cómo me duele cuando alguien dice, como decía David, como el siervo brama por las corrientes? No, no todos los salmos son de David. Muy lindo salmo, pero no de David. Hay autores como los hijos de Coré, Sam, y hay varios. Entonces, una gran cantidad de himnos que cantan los cristianos hoy en día han tomado sus letras de los salmos. Yo tengo un par de himnos que grabé en mariachi y que vienen de ahí, que vienen del libro de los Salmos. Hay un canto mío que dice que nos libre de las trampas del enemigo, viene el libro de los Salmos. Y ese libro está compuesto por 150 poemas. Y algunos de esos poemas tienen una belleza expresiva, es muy expresivo cuando lo habla. Yo creo que la mayoría de los salmos que a algunos les gusta serían, y me dice si aquí está uno de sus salmos, Salmo 1, Salmo 19, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 90, Salmo 100, Salmo 103. Me gustaría que usted se aprendiera un salmo por completo, le ayudaría. Y vamos a dejarle al hermano Leo Rojo que se aprenda el Salmo 119. No, ¿verdad? No se fue. Santo Dios, son como 890,000 versículos. Esa era una broma. Bien, Salmos, Proverbios, ya lo hablamos, llevamos a Eclesiastés. ¿Qué significa Eclesiastés? Significa predicador, es el libro del predicador o del orador. Y ese libro parece haber sido escrito como un soliloquio. ¿Qué es un soliloquio? ¿Alguien sabe lo que es un soliloquio? Oiga, soliloquio. ¿Alguien? No es alguien que está loco. Pareciera así por lo que significa. Soliloquio es una persona hablando consigo misma. Ese es un soliloquio, lo que habla consigo misma. Por eso digo que pareciera loco, pero no. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue el autor. Aunque algunos eruditos hoy en día dicen que fue escrito después de Salomón. Pero la palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro de Eclesiastés, significa algo transitorio, algo pasajero, algo que no vale, algo efímero, algo que muere pronto, algo como la flor del campo, como la neblina.
Eso significa vanidad. Y cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que todas las cosas se van a acabar. El último capítulo citado muy frecuentemente es muy interesante e instructivo. Y las referencias son simbólicas, pues hablan a las diferentes partes del ser humano. Estúdielo, por favor. Llegamos al famoso Cantar de los Cantares, donde algunos de ustedes enamoraron a sus esposas. Oh, amada mía, Cantar de los Cantares lo utilizan mucho en matrimonios, para enamorar la esposa. Ayer me dijeron un versículo de esos. No le voy a decir cuál es, pero mi esposa me dijo un versículo de Cantares, amado mío, me dijo. Y ella me dije, wow, y me sentí contento. Pero estaba tratando ella de contentarme un poquitito. No estaba enojado, de quitarme la tristeza. Pero este libro también se llama Los Cánticos de Salomón. Y se le atribuyen, a él se le atribuye esta, ¿qué le llamamos? Se le atribuye esta paternidad literaria. Es la historia de un amor muy puro, muy puro, y un amor muy profundo entre un hombre y una mujer. Y Salomón escribe acerca de la belleza y de lo sagrado de esa relación. Por eso me gusta, porque lo describe bello, específico y sagrado. Algún día tendremos la oportunidad, tendré primeramente yo la oportunidad de traerme a todos los pastores del Ministerio Estudio Abundante de todos los países y a los que quieran venir, y voy a poder llevarme a los hombres, mi esposa se llevará a las mujeres, y ahí separaditos voy a explicarles unas linduras. Wow, con el Cantar de los Cantares, mis amados, que ustedes van a regresar enamoradísimos de sus esposas de nuevo. Yo creo que las esposas ahorita van a empezar a decir, vamos, 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 van a empezar ahí está, ahí tengo una mano levantada. Ok, y también esta historia simboliza el gran amor de Dios por su pueblo. Oiga lo que dije, la belleza entre un hombre y una mujer, pero santo y sagrado. Y por eso también significa el amor de Dios por su pueblo, en esa manera. Yo tengo deseo de explicarles eso primeramente Dios pronto. Luego llegamos a los libros de los profetas mayores. ¿Por qué se le llama mayor? Lo hemos explicado porque tienen más escritura, fueron más largos. ¿Okay? Los libros de los profetas mayores se clasifican en base entonces a la extensión de sus escritos y no precisamente a la importancia de ellos, sino que tanto mayores como menores son importantes. Y la profecía es una palabra que se usa, si ustedes le preguntan por qué la profecía o qué tienen ustedes con profecía, es para diagnosticar una verdad divina o una revelación divina que el Espíritu Santo comunicaba a través de hombres escogidos por Dios mismo y les daba un mensaje para que se lo diera al pueblo. Y esos varones, pues obviamente disfrutaban de una autoridad tremenda dentro del pueblo y eran muy estimados entre los gobernantes temerosos de Dios, porque traían una palabra que como decían se cumplía. Por eso una parte de la Biblia dice, todos aquellos que hablaron y no se cumplió lo que dijeron, yo no hablé, porque hoy en día incluso tenemos gente que dice Dios, y no, yo no he dicho nada. Yo he visto gente que no se autodenominan profetas, pero Dios ha hablado. Nicholas, el apóstol Jimmy, ha traído palabra profética a la iglesia, aquí con nosotros. No sé cómo ha sido en otros lugares, pero yo podría dar testimonio de por lo menos 3 ocasiones en las cuales Dios le dio palabra y sucedió. Y casi en el tiempo exacto cuando Dios le dijo. Y esto, lo único que les digo que cuando Dios actúe así con ustedes, tengan cuidado. Siempre hay que poner los pies. ¿Se recuerda de esto? Que siempre le digo a mis pastores, no se suba arriba de Dios, porque Él se lo va a permitir que su ego suba, pero si usted sube, no va a tener presencia de Dios y usted va a andar hablando soeces. Hay que tener los pies en la tierra siempre y estar seguros que lo que Dios dice, que lo que yo digo que Dios dijo, realmente Dios lo dice, porque si no nos vamos a meter en problemas con Dios. Entonces los profetas mayores están comprendidos por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Isaías fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de la comunión con Dios y se había corrompido. Entonces, el profeta Isaías había predicho, había profetizado la cautividad babilónica para las dos partes del reino, para los dos reinos, tanto como Israel como Judá.
pero también había profetizado el regreso de los exiliados, y también profetizó la venida del Mesías. Desde acá empieza a conocerse como un poco más descubierta la profecía del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. En los capítulos 9, 11 y 53 se encuentran unas descripciones tremendas de Cristo y del reino de Jesús. Y esto lo escribió casi 500 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Esto es divino. La lección de hoy espero que usted de veras le esté poniendo atención porque le trae mucha información. Veo algunos muy interesados. Casi nadie se me está durmiendo. Mariela Bobadilla la miro muy, sus ojos están bien abiertos. Gloria a Dios, qué bien. Ingrid también, todos, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver, estoy dando una revisión aquí para dejarlo en la asistencia. Muy bien, les felicito. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, 500 años aproximadamente desde Cristo, Isaías fue escrito, Isaías predijo. Y el libro de Isaías es una de las, mire, si existieran obras maestras en el mundo, Isaías sería una de ellas. Fue escrito por una persona muy educada, era un hebreo, buen hebreo. Tenía un estilo elevado de escritura, una expresión vehemente, es decir, se podía explicar, podía llegar ante reyes y explicarse. Pero algo más que yo veo en Isaías es que él tenía un sentimiento ferviente por una imaginación vívida y tremendo, porque hasta en el Nuevo Testamento se le cita. ¿Qué quiere decir? Se habla de él. Okay, se habla de él. Muy bien. Luego llegamos a Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, le dicen algunos, ¿verdad? Una época triste en la historia del pueblo hebreo, porque durante esa época el pueblo del reino del sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Y aunque Jeremías quedó en Israel. Y él escribió con mucha autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también escribió acerca de la grandeza del amor divino de Dios. Esa sería la síntesis de Jeremías. Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, que por cierto también escrito por Jeremías, Jeremías se pone de pie o se para, si usted gusta, en medio de las ruinas de Jerusalén, en medio de las ruinas del templo de Jerusalén, y lamenta la destrucción que él mismo había predicho. O sea, este es un hombre que logró ver su profecía cumplida. Isaías profetizó de Cristo, pero no lo logró ver. Jeremías sí. Él dijo iba a ser destruido y por lo tanto fue destruido. En el idioma hebreo, Jeremías está escrito en una serie de poemas, los cuales describen lo mismo, la ruina, la ruina de la ciudad y también la causa de la desolación. De hecho, el pueblo de Israel considera que este libro le llaman el libro fúnebre, fúnebre sobre Israel, por supuesto. Luego llegamos a Ezequiel. Ezequiel era joven. Ezequiel fue llevado, estuvo en cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y el tema de la profecía de Ezequiel es precisamente, de nuevo, la destrucción de Israel, el juicio sobre el pueblo, el descontento de Dios por el pecado, la tristeza del corazón de Dios por la maldad de Israel. Y también habló sobre el regreso de Babilonia y también Ezequiel habló sobre un futuro glorioso de Israel. Eso es lo que habla Ezequiel. Yo sé que le estoy dando mucha información, usted va a tener que regresar al video en YouTube cuando haga algún resumen, pero lo puede encontrar. Y este es un resumen muy pequeño, pero bastante detallado. Si lo detalláramos más, nos quedamos en un libro por unas 2, 3 noches, en cada libro. Y luego llegamos a Daniel. La profecía de Daniel se cree que es constituida como uno de los libros más interesantes de la Biblia. Las historias, por ejemplo, los capítulos 1 al 6, son muy emocionantes, vívidas. ¿Qué quiere decir vívido? Que casi se puede ver, casi puede sentir uno el aire, oye el agua, oye la lluvia. Y las visiones del resto como los capítulos 7 al 12, son muy significativas. En Daniel encontramos las cuatro bestias en el capítulo 7, versículo 3, y son consideradas las 4 grandes potencias mundiales: los babilonios, los medos persas, los greco-macedonios y los romanos. También en Daniel 8.1 se encuentra la segunda visión, que es considerada como una referencia al gobierno de los griegos,
cuando estuvieron bajo el mando de aquel grande, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Bajo este griego. ¿Amén? No Alejandro Avendaño, no, Alejandro el Grande. El reino mencionado en el capítulo 9 es el gobierno mesiánico del reino de Cristo. No vaya a confundir el reino de Alejandro el Grande con el reino de Cristo Jesús, capítulo 8, capítulo 9. Y luego la visión que recibe Daniel en los capítulos 10 y 12 es igualmente, o de la misma manera, considerada como una referencia a lo que después veremos en Apocalipsis, una referencia al fin de los siglos. Entramos a los profetas menores. Los profetas, repito, no son menos importantes que los demás, ni menos inspirados, por cierto, porque ya lo hablamos con anterioridad. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Oseas nos trae el mensaje que fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros 3 capítulos de Oseas nos dan a nosotros un relato de los problemas domésticos de Israel. Y tienen el propósito de mostrarle a Israel los pecados y el amor de Dios. Vea que cada uno de los profetas traía al pueblo y le decía, mire, esto están haciendo, esto están cometiendo, pero esto quiere decir el amor de Dios también. Y el resto del libro obviamente contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. Oseas habla mucho en contra de la idolatría. Lea Oseas y le va a ayudar a conocer y le va a ayudar a investigar, le va a llegar a reconocer si usted tiene idolatría en su vida todavía, amado pastor, amada pastora. Llegamos a Joel. Joel está dividido en 2 partes. Una gran calamidad causada por una invasión de langostas, y 2, la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Vea usted de nuevo. Se les anuncia el pecado, se les anuncia el castigo, se les anuncia el arrepentimiento, se les anuncia también el amor de Dios. El libro de Joel contiene una profecía que se encuentra con mucha frecuencia en los escritos de los profetas, que los judíos irían a establecer una gran nación en Palestina en el tiempo futuro. Esto también tiene que ver con nuestros tiempos. Amós, no Amos, no Amós, es uno de los primeros libros proféticos. El autor de Amós empieza diciendo que Dios ama la misericordia. Y oiga esto, Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Dios ama que nosotros seamos misericordiosos. Eso es lo que quiere decir cuando habla de que Dios ama la misericordia. No es que Dios ama su misericordia. No, Dios ama que yo sea misericordioso también. Cuando alguien me hace algo malo, cuando alguien se va del funeral y no me dijo adiós y solo me deja un mensaje y me dice, ay, me fui porque no sé qué. Yo tengo que usar misericordia. No, esa es una broma también para nuestra Ingrid Marroquín y mi amado hijo Mario. Lo quiero muchísimo a Mario. Yo sé que en medio de su trabajo llegó y todo eso. Pero aquí Amós habla de eso, de que Dios ama que nosotros seamos misericordiosos y no que estemos ahí sacrificando tanto. Hoy no sacrificamos animales, claro que no, pero podríamos ser religiosos. Podríamos estar usando el sacrificio que se usaba antes en el pueblo de Israel, lo podríamos estar usando con nuestra gente, llevándolos a una religiosidad tonta, una religiosidad que es contraproducente. Dios ama la misericordia. Por eso es que la visión y misión de Ministerio Estudio Abundante, que espero que todos la hayan adoptado y que la tengan en sus mentes y la sepan de memoria, creemos en un Dios soberano de segundas y aún terceras oportunidades, un Dios que tiene misericordia. Dios ya dio su misericordia, sin embargo, los encargados de dar la misericordia somos nosotros. Regreso a Amós porque si no me quedo ahí. Ok, Amós nació como a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías las dirigió para el reino del norte. Él nació con el pueblo, el reino de Israel, pero su profecía fue para el reino del norte. Permítanme tomar un poquito de agua. Más despacio, dice mi esposa. La verdad que quiero terminar, pero bueno. Gracias, mi amor. Él enseñó a ver si es despacio así. Él enseñó que la futura Él enseñó que la futura grandeza de Israel no se iba a asegurar, oiga esto, por medio ni del poder ni de la riqueza. ¿Qué es lo que aseguraría la futura grandeza de Israel? Dios ama misericordia y ama otra cosa más, justicia y juicio. Entonces, pero no juicio, o sea, juicio para el que habla en contra de Israel y hace en contra de Israel.
pero Dios ama la justicia. Esto sería el medio por el cual Dios aseguraría una futura grandeza para Israel y también está a punto de ocurrir. Ciudades que se han levantado, gobiernos que se han levantado contra Israel en nuestros tiempos, van a sufrir la ira de Dios. Yo no voy a estar aquí para ese tiempo y yo quiero que usted tampoco esté. Estaremos en el cielo casándonos con Jesús, pero la gente aquí sufrirá, especialmente sus pueblos sufrirán. Luego llegamos a Abdías. Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá a Babilonia. Acuérdense, el otro era Israel, este es Judá. Él fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, quienes eran descendientes de ¿quién? Edomitas eran descendientes de ¿quién? ¿Alguien me puede ayudar? Descendientes de Esaú, los que se habían gozado que Judea había caído. Como muchos hoy se gozan cuando un pastor cae, ¿no? Qué triste, porque a veces no nos damos cuenta que nos convertimos, escúcheme, nos convertimos en edomitas. ¿Cuándo me convierto en edomita? Cuando escucho que el pastor vecino, como no es de mi, que tal vez no es de mi cobertura y cayó. ¡Wow! Me alegro, sí, qué bueno que cayó. Y me gozo, cuidado, porque estaría teniendo un espíritu edomita y me estaría convirtiendo en descendiente de Esaú, no en descendiente como por ejemplo de un hijo de Amós, en donde uso misericordia. Porque lo que debe de existir entre nosotros es justicia, amor, misericordia, y el juicio lo hará Dios. Pero estos edomitas se habían gozado de la caída de Judá. Él también profetizó de un futuro cuando los judíos volverían a gobernar las tierras que estuvieron una vez bajo el control de David. Y va a suceder, sucedió y va a suceder. Llegamos a Jonás, el libro del mar. El libro de Jonás es el más agradable entre todos los profetas menores. Los eruditos bíblicos consideran a Jonás como un relato histórico. Otros lo ven como una historia simbólica. A otros lo ven como un cuento. Y dice, sí, Jonás, el libro de Jonás y la ballena, muchos dicen ballena, la Biblia no habla de ballena, habla de un gran pez, pero muchos dicen, sí, Jonás y la ballena, la Caperucita y Lobo y Superman, ¿verdad? No, no es así, esto es algo real. Esto es algo real, hermanos, muy real. Como las palabras que decía Darío cuando me llamaba hoy y me hablaba acerca de lo que muchos creen como cuentos. Y Darío me decía el perder a un ser querido y me contaba su historia, muy diferente a la mía, pero de dolor, ¿sí? Y a veces la gente cree que son cuentos, Darío. La gente cree que son cuentos, pero la realidad de las cosas, como no las viven, no las sienten. A Jonás le tocó vivir algo que yo no quiero que ninguno de ustedes viva, ni yo tampoco lo quiero vivir, ¿verdad? Pero a Jonás le tocó vivir esto, porque Jonás faltó en cumplir un deber con el pueblo de Nínive. Oiga esto, hermano, tenga cuidado cuando usted le dice no a algo que Dios le mande a hacer. Si Dios le manda a uno de ustedes a ir a predicar a una aldea donde usted dice, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? No, vaya, porque no sea que le toque como Jonás. Y ahí serían problemas bastante peligrosos para usted. Él tenía que ir a predicar contra las leyes morales, religiosas de otras naciones y no lo hizo. E incluso Jesús hizo referencia a Jonás para indicar que Jonás sí fue una narración histórica. Jesús nunca contó cuentos, Jesús dijo la verdad y Jesús siempre hablaba en parábolas, dando a entender lo que él quería decir. Y hay un chiste por ahí, este es chiste, que tal vez ahorita no lo va a sentir tan chistoso porque ya hablé el nombre, pero si alguien le pregunta a usted, ¿quién fue el hombre que ha orado desde lo más profundo? Pues fue Jonás, porque oró desde un gran pez bien abajo del mar. Ahorita ninguno se rió y espero que no se ría. Solito después mañana, esto quería decir el apóstol y se va a sonreír. Muy bien, Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías. Fueron paralelos. Y también él predicó contra los pecados de su tiempo. Y especialmente Miqueas predicó contra la opresión. O sea, los pobres estaban siendo opresionados por los ricos. Él predicó contra eso y también habló sobre la destrucción de Israel. También habló sobre la destrucción de Judá. Nahum profetizó la destrucción de Nínive. Pero Nahum presenta su profecía en dos partes. Presenta en la primera parte el juez y luego
Luego habla sobre todo el juicio que iba a venir sobre una ciudad pecaminosa, sobre Nínive. Muy poco la verdad que en Nahum eso se sabe, ¿verdad? Se cree que vivió como 505 años antes de Cristo y poco más. Llegamos a Habacuc, que también profetizó en Judá. Él profetizó bajo la tutela o cuando Joaquín era el rey. Él también habló contra el pecado de Israel, habló contra los caldeos, y no en contra, sino a favor de cómo los caldeos iban a derrotar a Israel. También él habló, al final, el sufrimiento, habló de la pérdida total que iban a sufrir los caldeos. Aquí en Habacuc también este libro concluye con una oración de fe. Usted puede buscarla. Sofonías. Sofonías vivió en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Habacuc y en el tiempo de Nahum. Ellos hablaron contra los pecados del pueblo. Usted se da cuenta, la profecía siempre ha sido contra el pecado. Casi nunca ha habido una profecía que diga, dice el Señor que mañana te van a dar un BMW. No, esas profecías casi más fueron para decir, tú estás haciendo mal, man. Y te va a ir mal, y si no te apartas, si no buscas la misericordia de Dios, te va a ir mal. Y hasta el Toyota que tienes te lo van a quitar y no te van a dar ningún BMW. Algo así, ¿verdad? Pero Dios levantó a Ageo y a Zacarías para que les diera ánimo al pueblo, para que fueran y vieran por la construcción de la casa de Dios. Eso hace Ageo. Zacarías habla también de la restauración del templo, pero habla del reinado de Cristo Jesús. Y por último llegamos a Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió después de que se reconstruyó el templo y después de que se restauró la adoración. Pero aún así él vio de nuevo. Y si usted estuviera conmigo aquí, yo le diría, repita conmigo, de nuevo el pueblo de Israel. Pero así como lo dije, de nuevo el pueblo de Israel vuelve al pecado, vuelve al error, vuelven a la idolatría, vuelven a su vieja vida, vuelven a sus maldades, vuelven a despreciar a Dios, vuelven a despreciar la ley, vuelven a despreciar la gracia. Y pues Malaquías les exhortó acerca de cómo vivían espiritualmente. Y Malaquías también predijo la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Gloria a Dios. Terminamos. Aleluya. Yo sé que le estuve ahí cansaditos, tal vez. Son las que 9, creo, 9:15. Buen tiempo. Normalmente terminamos a las 10. Hoy quería salir temprano. Quería terminar temprano con ustedes, pero temprano me refiero más o menos como a la 1 de la mañana. Así que seguimos. Vamos a ver. Ya me abrieron los ojos. Hermana Maritza, ¿se me quedó dormida o no? Bueno, la miré así como, no, una de la mañana. Quiero que veamos un video, dura como 14, 15 minutos y con eso vamos a finalizar. Pero quiero que por favor, hermano, le ponga mucha atención. Este video está muy precioso, muy tremendo, tiene muchísima información. Y lo que voy a hacer también es que me voy a asegurar de ponerlo en su... Voy a tratar. Vamos a ver. Primero, mira, vamos a ver. Creo que esto... Y de igual manera me dijo mi esposa, no quiero que vas a andar diciendo, a ver si se puede, pero a ver si se puede. Vamos a ver. Share screen. Creo que... ¿Lo ven, hermanos? Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada la... ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo ven? ¿Alguien que me indique, por favor? No, apóstol. No. No, apóstol. Ok, vamos a hacer algo. Aquí, ¿no ven nada? ¿O ven algo? Nada. Nada. Ok. Aquí está, vamos a ver. ¿Ahora sí?
Eso es, hoy sí. Vamos a ver. Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, ¿Ahora sí lo escuchan? Sí. Sí, apóstol. Vamos. Perdón. si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales. Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante. Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en 3 partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torah, que significa instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirácida e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes, y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los Profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. Es su forma final. El Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo. Y aunque no podemos hacer justicia a la colección entera en solo un video, es útil que hagamos un repaso general de lo que tratan estos rollos. La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen mundo. Dios se lo confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema.
Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella. A partir de ahí, la historia sigue el linaje de la promesa hasta un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Dios les confió la misma bendición divina dada a la humanidad en la primera página. Así que ellos dejan Babilonia para ir a una nueva tierra, similar al jardín que Dios le promete que le dará a su familia. Lo que sigue es la historia de la familia de Abraham. 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidos de 12 hijos. Y nuestra esperanza es muy alta hasta que leemos su historia familiar muy disfuncional y destructiva. Ellos mienten, hacen trampa y casi se matan entre ellos sin mencionar los escándalos sexuales. Pero, ¿qué esperabas después de la historia del jardín? Ellos son seres humanos. Eventualmente, la familia de Abraham termina exiliada en Egipto. Todos estos fracasos por parte de la familia de Abraham pintan un fondo oscuro para los pocos momentos resplandecientes de la historia. Dios permanece comprometido con ese pueblo. Incluso hace con ellos una promesa eterna llamada pacto de que los rescatará y que bendecirá a toda la humanidad a través de ellos. El cómo no está muy claro, pero la familia de Abraham está en su mejor punto cuando dejan sus planes egoístas y confían en la promesa de Dios con una fe radical. A partir de aquí, la familia crece. Terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta al otro personaje principal de la Torá, Moisés. Dios lo levanta para rescatar a los israelitas y llevarlos a una montaña en donde todos son invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. Se les dan 613 términos para esta relación, una guía para convertirse en una nueva clase de humanos quienes representarán con fidelidad a Dios delante del mundo. Y Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente. Violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Nevi'im. Este tiene 2 subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final.
Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Neviim, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Neviim es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanakh, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas, y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas. En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las Escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos 3 libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. 2 de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo. Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas. Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy.
Bueno, gloria a Dios. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Creo que cada uno de ustedes podría encontrar muchas referencias, no solo bíblicas, sino que, bueno, a la vez espirituales, quise decir, de lo que es la historia de Israel a través del Antiguo Testamento. Muy bien, hemos terminado. Voy a enviarles el vínculo, el link, la liga, le dicen algunos, para este video para que lo vuelvan a observar y que también vean nuestro video de hoy. Les amo en el nombre de Jesús y quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer con respecto a las otras lecciones que hemos tenido o las lecciones de hoy. Y este es el momento en el cual lo puede hacer y estamos para escucharle. Si no tenemos la respuesta, la buscamos en el nombre de Jesús, o si alguien la tiene, pues la da. Y si no, pues la buscamos, si no la supiéramos. ¿Habrá alguien? Me dan miedo. Correcto. ¿Dudas o preguntas? Pastor, buenas noches a todos. Yo puse el link anterior de la clase anterior porque usted nos dijo que lo viéramos 2 veces, pero no lo encontré en YouTube. ¿Qué no encontraste, hija? La clase anterior. ¿Alguien más la buscó? En la número 4, ¿no? Permítame un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. De pronto no está. Debería de estar ahí. En la clase número 4. Permítame un segundito. Pastor. Sí. Apóstol, perdón. En ILEM han subido clases también. Sí, es de que había distancia. Hay una en ILEM y hay otra en YouTube. Entonces, tiene que estar en allí buscar esa gente. Permítanme. Si ustedes van a mi página y buscan en la de ILEM, sí, ahí está, dice 4ª sección. Ok, si no Cuarta sesión. Ok, gracias. Sí, bueno, yo lo veo en mi canal ahorita. Sí lo veo en mi canal. Y ya para mañana ya va a estar esta 5ª sesión. Ah, qué bueno, ahí miro a Mario todavía. Ahí todavía me le dan, aunque sea una esquinita, me le están dando. Qué bueno. Voy a poner aquí, vamos a ver, en el WhatsApp perdón, en el mensaje aquí de Zoom lo he puesto. No sé si lo puedo poner. Creo que sí lo llevaría directamente a mi página de YouTube. Creo que sí, porque copié exactamente eso. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, mis amados? ¿O algún comentario sin pena? Pregunten sin pena, no tengan pena. ¿O algún comentario que quieran darnos? Sí me da miedo decir, profesor, ustedes si no hacen preguntas es que o lo entendieron todo o no entendieron nada. O hice buen trabajo y no sirvió nada de lo que hicimos. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, me alegra que todo esté entendido y espero que sean. Mi esposa se está riendo ahí, no sé, yo la conozco cuando se está riendo y trata de que no se le vea que se está riendo, pero ya la conozco. Pero si todos están bien, yo estoy bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. Así decía alguien, ¿verdad? Comentarios sobre antes de irnos, comentarios sobre, pues hoy fue la finalización de este otro curso e iniciaremos uno, pues la próxima. Iniciaremos nuestro próximo curso. Les estaré avisando durante la semana el tema del curso y les estaré enviando el examen que usted va a tener tiempo para leerlo y para responderlo. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a darle tiempo a mi amada esposa que por favor nos despida
con palabras de oración, sin antes agradecerles de nuevo a todos por sus mensajes de amor. La verdad, les voy a ser sincero, el dar esta clase me ha costado bastante. Mi mente ha estado últimamente ha estado muy cansada. Les voy a decir, mi madre murió cuando mi mamá murió hace 13 años, creo, o 12 años. Fue más fácil. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué será que la muerte de mi mamá no la sufrí tanto como esta? Pero orando y pidiéndole a Dios descubrí que no es que no me haya dolido, sino que simplemente cuando mi mamá murió, mi papá todavía estaba vivo. Entonces yo encontré en mi papá parte de ese vacío, la confianza de que había alguien. Pero hoy que mi papá falleció, de veras, es un extraño sentimiento. Le soy muy sincero, me siento, le digo, no, yo sé que yo no estoy desamparado, pero la palabra huérfano da vuelta mucho en mi mente, ¿verdad? Y sé que no soy huérfano, sé que tengo un Padre Celestial que me cuida, que me ama, pero bueno, físicamente ya no voy a poder ir a abrazar a mi viejo, darle un beso, hacerlo reír, molestarlo y bromear con él. Se acabó eso, ¿no? Entonces es muy difícil, pero ruego sus oraciones, no solo por mí, sino por el resto de la familia, ¿verdad? Así que muchas gracias por todas sus palabras, recibí muchas palabras de todos prácticamente, la mayoría y aquí en Guatemala, pues los que pudieron estar de veras, de todo corazón, se los agradezco. Sigamos adelante y no desmayemos, la mirada puesta en Cristo Jesús, sabiendo que Él es el consumador de la fe. Él es el que la inició y Él es el que la va a terminar en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y mi amada pastora Araceli Rodríguez nos despide con palabras de oración. Pon tu micrófono, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno por nombre y nos da Amén. una gran bendición poderles ver a cada uno por este medio y gracias, como decía mi esposo, por sus oraciones. Han sido momentos bastante difíciles, pero reconozco que la oración de ustedes también ha sido bastante importante, ¿verdad? Nos ha ayudado, nos ha fortalecido, especialmente a mi esposo, que es el primero de él, ¿verdad? El primogénito, entonces sí ha sido bastante complicado y felicito a mi esposo por dar la clase, ¿verdad? La verdad que es su gozo, su deleite y pues compartir con ustedes, ¿verdad? Les amamos muchísimo y gracias, mil gracias por estar atentos ahí con nosotros. Recibimos algunos arreglos florales de muy lejos que los enviaron y estamos muy agradecidos con el Señor, palabras que nos han dado de aliento. Y qué alegre que ya terminamos otro curso más, ¿verdad? Así que tratemos la manera de estudiarlo y verlo nuevamente hasta que quede bien plasmado esto, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón. Así que yo les ruego que abran sus micrófonos y vamos a orar todos juntos. Sé que Dios está con nosotros, nunca nos va a dejar, no seremos avergonzados jamás. Somos sus hijos y todo lo que nosotros le pidamos, Él está dispuesto a dárnosla a darnos cualquier respuesta, ¿verdad? De nuestras peticiones, de nuestras necesidades que tengamos. Así que yo les bendigo en el nombre de Jesús y abran sus micrófonos. ¿Todo lo tienen abierto ya? Amén. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios, gloria a Dios. Felicitamos a Tierra Fértil, ¿verdad? También antes de orar por su 7º aniversario, ¿verdad? Que Dios los bendiga y viene mucho más, es un tiempo de gloria, es un tiempo de victoria y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Jesús, nos Señor, te unimos pedimos en como esta pueblo, hora, Padre, como tus que hijos. nos ayudes, Señor, a Amados estar Padre, unidos, Padre, en gracias porque eres oración. nuestro Rey, Señor Señor, bendito nuestro de gloria. Salvador. Gracias, mi Gracias Rey, por mi ser Dios lo bueno amado, que por tu eres. amor, por tu Señor, misericordia, porque tú tienes por cosas tu grandes para tu compasión, iglesia, Señor. para tu Gracias pueblo. te damos, Gracias, Señor. Señor, porque en este momento tú Gracias, estás Señor, por todo lo que ha confirmando, Señor, hecho, cada lo que está ministerio de tus haciendo y lo que hijos. seguirá haciendo, Gracias Padre, por para cada con cada pastor, por uno cada líder, de tus Señor, que está siervos que tomando estamos, Señor, en esta estas lectura, clases. Padre, de Bendíceles, gloria. Padre. En el poderoso Glorifícate en la nombre vida de de ellos, Jesucristo, Señor. Que Señor. cada día ellos puedan ver tu En el poderoso misericordia, y tu amor, amado tu bondad Jesucristo, Señor. sobre ellos, Padre. Tu Señor, y misericordia manifiéstate de una persiguiéndonos, manera muy Señor. especial Muchas en gracias, tu muchas Hijo, Señor, en mi gracias, hermano, Padre. el Oh, apóstol mira Edmund, cada Señor, necesidad que fortalécelo, hay, Señor. Señor. Mira las Ayúdalo a necesidades suplir, Padre mío, físicas, por esa emocionales, situación que él tiene en este espirituales, momento, Padre mío. Señor, Ayúdalo, Señor, a seguir monetarios también, adelante, Padre. Padre amado de gloria. Sorpréndenos, Señor, En el poderoso sorprende a nombre de cada tu uno de amado tus Hijo hijos. Jesucristo, Padre mío de Señor, te lo gloria. suplicamos, Oh, Señor. Dios amado. Trae paz, trae gozo. Señor Dios Señor, Todopoderoso, ese manto de manifiéstate alegría de una manera sobre muy cada especial, Padre familia, mío de sobre gloria. cada hogar. Oh, Señor amado. Prepáranos para el encuentro contigo, Oh, Dios Señor. mío, para con cada En el uno, nombre de Señor Jesús. Dios. Cuando tú vengas Manifiéstate de o la nos manera sorprenda la especial. muerte, Señor, Oh, estemos Señor. preparados para Ayúdanos para poder recibirte, estar Señor, en preparados, Señor, en el día de oh, Dios de compartir lo que Israel, tengan que bendícenos, Sí, compartir, gracias. Padre Señor. mío de gloria. Gracias, muchas gracias. Gracias, Nos Señor, porque tú despedimos, guardas a Señor, de tus mis hijos para que hermanos, no vean de tu corrupción, Padre mío de presencia, gloria. Padre. Oh, En Señor, el quita nombre toda poderoso de tristeza, toda Jesús. angustia, Padre mío de Oh, gloria. mi Rey, En tu Hijo, gracias. Señor, Gracias. fortalécelo, Señor, Gracias, papá. de gran manera, mi Gracias Dios por amado, amarnos bendito tanto. Jesús. Gracias por Oh, ser tan Señor. bueno con nosotros. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y amén. Amén. Tengan un fin de Amén. semana mega bendecidos. Dios nos bendiga Amén, a gloria a todos. Dios. Nos vemos el Amén. viernes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Abrazos, besos para todos. Feliz noche, Dios los bendiga. Feliz Buenas noche. noches, pastores. Dios. Gloria a Dios.